Este ya es el octavo estudio en la serie, ya vamos por 2 meses estudiando a los discípulos. La semana pasada estudiamos a Felipe, el quinto apóstol en la lista, así que vamos rápidamente al repaso antes de comenzar con el estudio de hoy. Notamos varias cosas iniciales en Felipe, ¿se acuerdan? Tenía un nombre griego, probablemente se dedicaba a la pesca como profesión, y parece haber sido uno de los discípulos de Juan el Bautista, junto con Juan y Andrés, el apóstol Andrés. Vimos cómo la conversión de Felipe es esta gran ilustración tanto de la soberanía de Dios como la responsabilidad humana en la salvación. Felipe se expresa de su salvación en capítulo 1 diciendo: he encontrado a Cristo, pero en realidad es Cristo quien lo encontró a él. La Biblia enseña la soberanía de Dios y también enseña la responsabilidad humana en la salvación. Cristo buscó a Felipe, lo llamó eficazmente y lo salvó. Desde la perspectiva humana, para Felipe es como si él hubiera encontrado a Cristo, pero realmente es Cristo quien lo encontró a él. Cristo lo llamó y produjo, como vimos, produjo en él la respuesta requerida por medio de su Espíritu Santo, que es arrepentimiento y fe. Y por eso cuando alguien nos hace esta pregunta tan importante, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le insistimos y le exhortamos que busque, que ore, que pida. Le decimos: lee la palabra, clama a Dios, síguele buscando hasta que le halles, porque sabemos que Jeremías dice en su capítulo 29, el profeta Jeremías en su capítulo 29, versículo 13, dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busques con todo tu corazón. Si no estás buscando, si no estás pidiendo, no debes pensar que Dios te va a salvar a ti. Aún si entiendes que nadie se puede salvar a sí mismo y que no hay ningún mérito en buscar y que Dios solo salva a los elegidos, también debes creer esta promesa de Jeremías. Debes creer que el hombre tiene también responsabilidad en su salvación. Debes creer promesas como la de Romanos 10, que leímos, y también promesas como la de Juan capítulo 6. Leímos en Romanos 6 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Tenemos que creer y predicar tanto la responsabilidad del hombre como la incapacidad del hombre, porque la palabra enseña ambas cosas. Después vimos cómo Felipe, a partir de su conversión, inmediatamente se vuelve un evangelista. Nos da un ejemplo insistiéndole a Natanael: ven y ve, a pesar de sus excusas. Y no nos debemos quedar nosotros solo en debatir con personas inconversas, solo en debatir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, nuestra familia. Insistámosles, invitémoslos a que vengan a ver, insistamos en que escuchen verdadera predicación y que conozcan a verdaderos creyentes. Finalmente vimos la propensidad de Felipe por buscar soluciones humanas y terrenales en lugar de confiar en Dios cuando necesitaban alimentar a los 5,000 que estaban siguiendo a Jesús, escuchando su predicación. Esta es una tendencia que todos tenemos que mortificar, y vimos la paciencia de Dios con él, a pesar de que era tan tardo en entender, a pesar de que lo vemos pidiéndole a Cristo en la noche antes de su crucifixión. En Juan 14 le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe tenía un problema de aprendizaje espiritual, igual que yo, igual que tú. Necesitó un extra largo, tuvo que recursar y regresar al principio del curso. Tuvo que aprender y reaprender las cosas espirituales, y lo mismo nos pasa a ti y a mí. Entonces ese fue el resumen. Como siempre está disponible la grabación si se lo perdieron. Ahora vamos a nuestro pasaje inicial,
que está de nuevo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Los invito a leer conmigo antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Leemos en Juan, su Evangelio, capítulo 1, versículo 45, lo siguiente. Dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Y le contesta Felipe: ven y ve. Y Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y responde Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y les dijo: de cierto os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a ir al Señor y vamos a pedir su ayuda para el estudio de esta noche. Padre, acudimos ante ti como lo hacemos cada miércoles, Señor, reconociendo nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de que tú obres en nosotros y avives nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que uses tu palabra en nuestras vidas esta noche. Señor, sin ti nada podemos hacer. Somos tan débiles, tan necesitados. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra poderosamente en nuestras vidas, que nos ayudes a examinarnos para ver si podemos decir, como tú decías, como tú dijiste de tu discípulo Natanael, que somos verdaderos creyentes, que verdaderamente te conocemos, Señor, que no nos hemos engañado, que no estamos engañando a otros, sino que realmente estamos siguiéndote, realmente hemos tomado nuestra cruz y somos tus discípulos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer este autoexamen y que, Señor, si hay alguien en esta transmisión, viendo esta transmisión, que no te conoce, Señor, te rogamos que tengas misericordia de esta persona o personas. Tráelos a los pies de Cristo. Muéstrales tu poder, tu perdón. Ayúdalos a entregarse de todo corazón a ti, como tu Señor como su Señor y Salvador. Te rogamos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy nos toca ver a Bartolomé, al apóstol Bartolomé. Bartolomé es el sexto discípulo en todas las listas, menos la de Hechos, capítulo 1, versículo 13. Bartolomé puede ser un poco confuso porque en la Biblia lo encontramos mencionado por su nombre, pero también por su apellido o sobrenombre. Todo indica que Natanael es su nombre y Bartolomé es como su apellido o su sobrenombre, algo que ya hemos visto con otros de los discípulos. En las 4 listas de los 12, las que están en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, Hechos 1, que ya hemos mencionado, siempre lo listan como Bartolomé, pero en Juan capítulo 1 y en Juan capítulo 21 aparece como Natanael. Entonces, si no ponemos atención a eso de entrada, nos podemos confundir un poco con este apóstol Bartolomé. Bartolomé es realmente una palabra compuesta, en griego es Bartolomaios y significa hijo de Ptolomeo. Natanael significa don o regalo de Dios y Bartolomeo significa hijo de Ptolomeo. Y una de las dificultades que enfrentamos al estudiar a Natanael es lo que hemos visto conforme avanzamos, y esto se va a volver cada vez más difícil. No se menciona mucho acerca de Natanael en la Biblia, se menciona todavía menos que lo que vimos y lo que encontramos en el caso de su amigo Felipe. Solo tenemos los eventos de Juan capítulo 1 para darnos luz sobre este apóstol Natanael. Pero bueno, con la ayuda de Dios,
Vamos a ver lo más que podamos, vamos a escarbar en esos breves versículos que tenemos acerca de él para ver qué podemos aprender y qué tiene Dios para nosotros con él. Otra pequeña mención de Natanael viene en Juan capítulo 21, versículo 2, nos informa que Natanael provenía de Caná de Galilea, una pequeña aldea en Galilea. Ya vimos la semana pasada que Felipe fue el que le presentó a Cristo. Así que es probable que Natanael haya conocido a otros de los discípulos desde antes, igual como hemos visto en casos anteriores. También por Juan 21, capítulo 21, podemos asumir que Natanael tenía la profesión de pescador. Entonces, ahora sí, vámonos metiendo de lleno a Juan capítulo 1, regresen ahí a Juan capítulo 1 de donde leímos al principio. Vamos examinando lo que tenemos registrado acerca de este apóstol Natanael Bartolomeo. Leemos en el versículo 43. Al día siguiente, Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe y Jesús le dijo, sígueme. Y brincando al versículo 45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Lo primero que notamos es que cuando Felipe es convertido, el primero que busca, el primero que va a ver para compartirle las buenas nuevas es a Natanael. Entonces, esto sumado a que Felipe siempre aparece listado junto a Natanael o Bartolomé, su otro nombre, nos lleva a concluir que ellos dos eran amigos, eran cercanos. Es algo que vemos en general entre los 12. Tienden a aparecer listados en la compañía de otros, por parejas normalmente. Eso probablemente tiene que ver con el compañerismo y las relaciones previas que ya existían entre ellos cuando conocieron o antes de que conocieron a Cristo, pero también con la forma en la que Cristo los organizó para ir a predicar. Leemos en Lucas 10 que Cristo enviaba a los discípulos de 2 en 2 para ir a predicar. Lo siguiente que notamos viene en el versículo 45 de nuestro pasaje, esta declaración de Felipe. Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas. El lenguaje usado implica que Natanael era un estudioso de las Escrituras y conocía bien el Antiguo Testamento. Por la forma en que Felipe le comparte la noticia a Natanael, podemos ver que le interesaba, que a ambos les interesaba el tema, que Natanael sabía hacer al respecto de este tema. Tuvo que haber conocido desde antes las profecías acerca del Mesías. Lucas capítulo 2 nos indica que habían personas buscando y esperando la llegada del Mesías en esos tiempos. El versículo 38 de Lucas 2 nos habla de que habían personas que esperaban la redención en Jerusalén. Juan el Bautista, sabemos que estaba predicando, que estaba llamando la atención de muchos alrededor y posiblemente Natanael también había escuchado a Juan el Bautista, como ya hemos visto en varios de los casos de los apóstoles anteriores. Felipe le habla a Natanael como alguien que entiende el contexto de lo que está diciendo, alguien que sabe de lo que se está hablando. Una posibilidad aquí es que Natanael y Felipe hablaban de este tema e incluso lo estudiaban juntos. Desde antes de esta narración que tenemos, estudiaban juntos, tal vez habían pasado horas estudiando pasajes y profecías juntos, como amigos, como hermanos. Y es obvio en el pasaje que están tratando con un tema de conocimiento mutuo. Entonces, aquí viene la primera aplicación para nosotros, la primera pregunta. ¿Nosotros somos estudiosos de la palabra? Si Cristo viniera hoy, ¿encontraría que hemos sido diligentes? ¿Encontraría que conocemos y dominamos su palabra, la Biblia? ¿Encontraría que podemos tener conversaciones profundas acerca de cosas espirituales? ¿Que tenemos una vida devocional en la que profundizamos cada día en su palabra y nos equipamos espiritualmente? Otros hermanos
¿Pueden tener conversaciones edificantes acerca de temas espirituales con nosotros? ¿O somos flojos? ¿Somos negligentes? ¿Somos perezosos? Leemos en 2 de Timoteo capítulo 2 las palabras de Pablo para el joven creyente Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es algo que Dios espera de nosotros. Es algo que Dios espera de cada creyente. Es un mandamiento. No nos podemos contentar con flojera y estancamiento espiritual, con seguir año tras año igual, sin crecer, sin entender más, sin profundizar más en nuestro conocimiento de la preciosa palabra de Dios. ¿Qué ve Cristo? ¿Qué encuentra en nuestras vidas hoy? Somos discípulos que procuramos con diligencia presentarnos ante Él aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, o somos flojos y negligentes. La segunda aplicación que podemos extraer de esta parte inicial del pasaje es la bendición de tener compañeros de estudio. Yo creo que este versículo 45 nos indica que Felipe y Natanael eran compañeros de estudio. Por eso Felipe llega así, súper emocionado a decirle a Natanael, encontré la respuesta que estábamos buscando. Ya llegó lo que esperábamos, ya llegó a quien buscábamos. Un compañero de estudio de la palabra puede ser una gran bendición en nuestras vidas. No es un mandamiento explícito que tenemos que tener compañeros de estudio, pero hay muchos versículos que hablan de compañerismo cristiano y de la edificación mutua, y puede ser una gran bendición en nuestras vidas. De hecho, sí es un mandamiento que tengamos la mira de ser edificantes, de ser de edificación para los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Y por eso encontramos pasajes como el siguiente en Proverbios capítulo 27. Un pasaje muy conocido, los invito a leerlo conmigo. Proverbios 27, versículo 17. Leemos. El hierro con hierro se afila, y el hombre se afina o afila el semblante de su amigo. Otras versiones dicen, un hombre afila a otro. Yo les puedo dar testimonio de mi vida personal, que para mí han sido de bendición muchos compañeros de estudio, me han motivado a estudiar, a aclarar muchas cosas con el paso de los años. Entonces, si no tienen compañeros de estudio, se están perdiendo de algo que Dios puede usar en sus vidas, como vemos en la vida de Felipe y Natanael. Los que tienen pareja, bueno, ahí ya tienen un primer compañero o compañera de estudio. Tienen la oportunidad de estudiar en pareja. Tienen la oportunidad y realmente la responsabilidad y el deber de estar hablando y compartiendo de las cosas que Dios está usando en sus vidas, compartiendo mensajes, cosas que están estudiando, cosas que Dios les ha mostrado. Los que tienen hijos tienen una enorme, importantísima responsabilidad de estudiar la palabra de Dios con sus hijos. Tienen la obligación de encaminar a sus hijos en la verdad. Muchos de ustedes tal vez no lo saben, pero el hermano Tomás, o tal vez muchos sí lo sepan, no estoy seguro, pero el hermano Tomás y el hermano Daniel Chamberlain fueron grandes compañeros de estudio desde que eran jóvenes. Yo vi desde niño cómo estudiaban cosas juntos, cómo leían los mismos libros y luego los comentaban y cómo sacaban temas teológicos y los masticaban y los dialogaban juntos a pesar de la distancia. Algo que he escuchado, testimonio que he escuchado de ambos, es cuánto Dios los ha bendecido el uno por medio del uno al otro. También me ha tocado escuchar algunas de sus discusiones teológicas, algunas de sus pláticas como compañeros de estudio de primera mano, y digamos que quisiera poder escuchar muchas de esas pláticas otra vez. Quisiera que pudiera haberlas grabado para escucharlas hoy día, años después. Así que
para los que creen que no necesitan nada de esto, que todo esto no sirve, que todo esto no les importa, para los que no están dispuestos a buscar e invertir lo necesario en al menos un amigo cristiano verdadero con quien puedan compartir, como compartían Felipe y Natanael, con quienes puedan compartir lo que están estudiando, con quienes puedan estudiar juntos, con quienes puedan ser de edificación mutua. Lo único que les puedo decir es que ustedes se lo pierden. Ustedes se lo pierden. Ustedes solos se están perjudicando. Vemos grandes ejemplos de estas amistades edificantes en libros como El progreso del peregrino, con Cristiano y Fiel, y con Cristiano y varios otros personajes que se encuentran en el camino. Entonces, los invito, los exhorto a que busquen ser este amigo cristiano en la vida de otros. Muy bien. Hasta aquí sabemos que Natanael era un estudioso del Antiguo Testamento, que Felipe probablemente era su compañero de estudio, su gran amigo y su compañero de estudio. Pero ahora vamos a ver un aspecto negativo, uno de los defectos de Natanael que Cristo tuvo que cambiar y transformar en él. Siguiendo aquí mismo en nuestro texto, en Juan capítulo 1, lo vemos en el versículo 45, en esta respuesta que da Natanael a la invitación inicial de Felipe. Dice que Felipe encontró a Natanael, le dice que ha encontrado al Mesías, lo invita a conocerlo también, y Natanael le responde: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dice: ven a ver, ven y ve. Entonces vean, Natanael discrimina, quiere descartar la posibilidad de que Cristo sea el Mesías simplemente porque Felipe le dice que proviene de la provincia de Nazaret. Y lo peor es que Natanael mismo no venía de un lugar fabuloso tampoco. Caná no era nada de qué impresionarse. Pero Nazaret sí se consideraba como un lugar de poca educación, un lugar malvado, un lugar peligroso. Era la última parada al norte antes de llegar al mundo gentil. Incluso un evento en Lucas capítulo 4 nos narra algo que posiblemente nos ayude a entender por qué Natanael tenía esta aversión a los originarios de Nazaret. ¿Por qué tenía esta reacción negativa hacia ellos? Leemos a partir del versículo 16 en Lucas capítulo 4. Vamos a leer aquí varios versículos, así que si quieren acompañarme no hay problema. Lucas 4, versículo 16, dice: fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Luego, saltando al versículo 21, entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y saltando al versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, de furia, y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para aventarlo, para matarlo, para despeñarle. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, por lo que vemos aquí, puede ser que los de Nazaret se habían ganado la mala reputación que tenían con Natanael. Para nosotros, si yo buscara un ejemplo, y no quiero que nadie se ofenda, espero que nadie esté conectado, que viva en Tepito, o que haya nacido en Tepito, o que frecuente Tepito, no sé. Pero para nosotros sería como si nos dijeran: vengan a conocer el Mesías que viene de Tepito. Y nosotros diríamos: qué cosa buena puede salir de Tepito, ¿no? Tiene esta muy mala fama ese lugar aquí en la Ciudad de México.
Pero haya sido lo que haya sido que motivó a Natanael a mostrar este rechazo, vemos que Natanael tendía a los perjuicios, generalizaba y prejuzgaba en base a ideas preconcebidas o experiencias previas con otras personas. Descartaba a alguien solo por venir de tal o cual lugar. Y vean, todos tendemos a hacer eso en alguna medida. Todos tenemos que mortificar esta tendencia porque a Dios no le agrada. Y es un arma muy poderosa en las manos del diablo. No debemos concluir o asumir que alguien o que un grupo de personas están más allá de la gracia de Dios, más allá del alcance de Dios y el evangelio, porque vienen de un lugar que tiene mala fama. Entre más malvado, entre más pecaminoso sea el origen, más necesitados están esas personas o esos grupos de personas de Dios. Y nunca están más allá de su gracia. Debemos renovar nuestra mente para verlo así, con la ayuda de Dios. Los que escucharon hace varios años ya la serie de la Guerra Santa, este libro, esta alegoría de Bunyan que leímos, fuimos leyendo capítulo por capítulo y estudiándolo, recordarán un ejemplo muy claro que vimos en esa gran alegoría. La alegoría ilustra la guerra espiritual que se libra por cada alma. En el libro, Alma Humana, así se llama, Alma Humana es un pueblo y Emmanuel, es decir, Cristo, lo está atacando con sus ejércitos para conquistarlo, para reconquistarlo y retomar su justo lugar en el corazón de esa alma humana, para regresar al trono del alma. Y el primer lugar donde atacan las fuerzas de Cristo, de Manuel, es la puerta del oído, así se llama, la puerta del oído. Eso representa, por supuesto, la predicación, la comunicación del evangelio. Leemos, sabemos por Romanos capítulo 10 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Por eso cualquier esfuerzo por evangelizar a quien sea se debe hacer con la palabra, compartiendo la palabra, predicando la palabra. Y ahí es donde llega Cristo a atacar. Pero el diablo, pone una guardia especial en esta puerta del oído. Leemos en la alegoría que pone al viejo señor perjuicio. Al viejo señor perjuicio con 60 hombres sordos que defienden la puerta. Y así es. Así lo hemos visto una y otra vez. Los perjuicios han detenido a muchos de oír la verdad e ir a conocer el evangelio. Su idea preconcebida de lo que van a escuchar y de lo que es la religión y de quién es Dios, los detiene de ir a escuchar la verdad. ¿Qué obstáculo se presentaba siempre con los escribas y los fariseos? Los perjuicios. Jesús no era de Jerusalén, no había entrado y sido entrenado por ellos, no estaba en su club de supuestos eruditos bíblicos y descartaban a sus discípulos por lo mismo, porque no eran de su club. Esos son de Galilea. ¿Qué pueden saber? ¿Qué nos pueden enseñar? Los perjuicios llevaron al pueblo judío a rechazar su Mesías, a matarlo y crucificarlo. Cristo no cuadraba, no hacía fit con su idea preconcebida de quién sería el Mesías y qué vendría a ser. Así que lo mataron. Y muchas personas han rechazado misioneros enviados a su país, han rechazado amigos, familiares que vienen a predicarles porque no les gusta algo, porque tienen prejuicios. Rechazan mensajeros, rechazan misioneros porque no les gusta el país del que vienen. Ese país les cae mal, ese país no les gusta, porque no les gusta su acento o su manera de expresarse, sus costumbres. Algo no les gusta. Les caen mal los gringos o les caen mal los europeos
Y por eso rechazan el mensaje del evangelio y se tapan los oídos y ponen al Señor perjuicio ahí guardando la puerta del oído con 60 hombres sordos y no quieren escuchar las buenas nuevas de salvación. Y por eso siguen en obscuridad. Gracias a Dios, Él no le permitió a Natanael que fuera dominado por sus perjuicios. No permitió que se negara a conocer a Cristo. Y Dios usó a Felipe para insistir. Felipe le da esta excelente respuesta a su objeción. Le dice, ven a ver. Oye, es que ese misionero gringo, ese misionero, no. Ven a ver. Ese es el modelo que hemos de seguir. Ese es el ejemplo que hemos de seguir con aquellas personas a las que invitamos. Esa debería ser nuestra respuesta también ante cada excusa, ante todos los peros que nos ponen. Como les dice después Cristo en Juan capítulo 7, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Primero ve, no descartes por las apariencias terrenales e iniciales. Pero bueno, Dios no le permite a Natanael quedarse en sus perjuicios. Y ahora veamos en el versículo 47 de Juan capítulo 1, la descripción, esta tremenda descripción que Jesús mismo nos da de su futuro discípulo. Nos da un tremendo retrato de su futuro discípulo. Esta es la introducción que Cristo nos da a él y que nos va a ayudar a conocer mucho de quién era Natanael, a pesar de que no tenemos muchos pasajes y mucho material que cubrir. Aquí tenemos mucho acerca de él. Esta descripción que Cristo nos da acerca de él nos recuerda un poco a la tremenda descripción que Cristo da de Juan el Bautista en Mateo 11. Dijo de Juan el Bautista, Cristo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Rara vez vemos este tipo de cosas de la boca de Cristo. Normalmente lo vemos enfatizando la debilidad, el pecado, la bancarrota espiritual, pero en este caso vemos un diagnóstico que hace de Natanael que es sorprendente. Jesús le dice en el versículo 47 del capítulo 1 de Juan: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, para mí esta introducción es como wow, ¿no? ¡Qué introducción! Nosotros quisiéramos tener una introducción así por boca de Jesús mismo. Pero vean, lo importante es qué hay atrás, qué significa. ¿Hay tal cosa como un judío falso? ¿Un israelita impostor? ¿Habrá uno verdadero y uno falso? Pues sí. En sentido espiritual, sí lo hay. Esta era una de las principales acusaciones de Jesús en contra de los judíos incrédulos. Los fariseos y los escribas de sus días pensaban que ser un judío verdadero era cuestión de genética. Se la pasaban diciéndole, esperma Abraham somos. Es cuestión de descendencia física. Pero en Romanos capítulo 2 leemos estos tremendos versículos, Romanos 2, 28 a 29 y Romanos 9, versículo 6. Leemos, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Y leemos más adelante en Romanos 9, versículo 6. No es que haya fallado la palabra de Dios. Es decir, no es que había fallado la palabra porque habían pocos judíos creyentes en esos tiempos. ¿Por qué no? Porque no todos los nacidos de Israel son de Israel. Habían muchos judíos por nacimiento en esos días que no eran verdaderos creyentes. No conocían a Dios
porque no creían realmente su palabra ni se habían entregado realmente a él. En el caso de Natanael, Cristo dice, aquí tenemos a un judío verdadero. Un judío, un israelita de corazón, temeroso de Dios, un creyente verdadero. Y lo mismo, el mismo examen debe aplicar a cada uno de nosotros. Debemos examinarnos y preguntarnos si Dios puede decir de cada uno de nosotros que somos creyentes verdaderos. Lo que dijo de Natanael es, he aquí un creyente de verdad. ¿Puede decir eso de mí, de ti? No porque tengamos marcas externas, no porque asistimos fielmente a la iglesia desde quién sabe cuánto tiempo, no porque recordamos la fecha y la hora y el segundo de nuestro bautizo. No por ese tipo de cosas podemos decir que somos realmente creyentes de corazón. No por ese tipo de cosas Dios va a ver nuestro corazón y nos va a describir como describió a Natanael. Los únicos creyentes verdaderos son los que han nacido de nuevo en Cristo. Los que ahora son una criatura nueva, una creación nueva, con un alma y corazón radicalmente cambiados por el poder de Dios, con una mente renovada y cambiada por el poder de Dios. Jesús dice de Natanael, en él no hay engaño. En él no hay hipocresía. Era un creyente real, sincero, temeroso de Dios. Y qué bendición que Dios dijera eso de cada uno de nosotros. Eso es lo que le pedimos al Señor, lo que anhelamos para cada uno de los que nos escuchan. Cristo describe a Natanael diciendo, aquí no hay hipocresía, aquí no hay doble cara. Aquí no hay fingimiento, aquí no hay nada falso. Ahora, no es que Natanael era una especie de supersanto, ya sabemos que eso no existe. Acabamos de ver que luchaba con este tema de perjuicios. Dios tuvo que cambiarlo, tuvo que ayudarlo a mortificar el pecado que había en él, como lo hace con cada creyente. Vimos la semana pasada que Dios califica y equipa a los creyentes para servirle. Él califica y equipa para su servicio a los que no lo están, a los que no califican, a los que no están preparados. Pero lo que Cristo está diciendo es que Natanael era un creyente verdadero, un creyente sincero, estaba realmente entregado a Dios, vivía una vida real de intimidad y entrega total a Dios. Y eso es lo que hemos de anhelar. Eso es lo que hemos de buscar nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Si esto no es cierto de nosotros, entonces todo lo demás no sirve. Todas las apariencias, todas nuestras obras, todo nuestro servicio, si esto no es real, si no somos creyentes sinceros, verdaderos, entregados como Natanael, lo demás no sirve. Ahora, ¿cómo responde Natanael a esta introducción de parte de Jesús? ¿Cómo responde a este gran diagnóstico, a esta gran descripción de quién era él? ¿Se le infla el ego? Como que saca el pecho y le contesta, no, pues gracias. La verdad es que no lo quería decir, pero sí, tienes razón. No vemos nada de eso. No vemos orgullo, no vemos soberbia. Natanael nos muestra su sinceridad. Le dice, ¿cómo sabes? Te acabo de conocer. ¿Cómo sabes eso de mí? Leemos en el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esa respuesta lo dejó mudo, lo dejó atónito, lo dejó asombrado. Y la gran pregunta para nosotros es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se impresiona tanto Natanael con esta respuesta?
Natanael no tiene ni 2 minutos de conocer a Cristo y Cristo empieza a describirle quién es, como si lo conociera de toda la vida. Incluso le habla de quién es él en la intimidad de su alma, en la intimidad de sus pensamientos. Cuando Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes esto que dices de mí? ¿De dónde me conoces? Le contesta con algo que Natanael sabía que solo Dios podría saber. Se percata de que lo que este hombre sabe acerca de mí, de mi corazón, de mis pensamientos, nadie más lo podría saber. Solo Dios podría saber esto que me está diciendo este hombre. Estoy en presencia de alguien que ve mi corazón, que ve mis pensamientos más íntimos, que nadie más pudiera conocer lo que me está diciendo este hombre. Ahora, en Palestina había muchas veces higueras plantadas alrededor de las casas o también en campos, porque las plantaban para cosechar obviamente los higos, el fruto. Eran árboles que daban muy buena sombra y en muchas casas de esos tiempos eran casas pobres, eran casas humildes y no había más que un cuarto. Tal vez 2 a lo mucho, pero muchas de las casas en esos tiempos eran un solo cuarto. Así que era común que la gente se sentara o se acostara debajo de las higueras para dormir, para refrescarse, para salir de la actividad de la casa y el ruido y las interrupciones, para tener un poco de paz y tranquilidad. Y por lo tanto, también era un lugar para meditar. Un lugar para orar y tener comunión con Dios, un lugar para leer la palabra a solas con Dios. Entonces, ¿por qué se asombra tanto Natanael cuando le dice esta cosa tan sencilla, al parecer tan sencilla? Te vi debajo de la higuera. Bueno, eso seguramente lo podremos confirmar en el cielo, pero yo creo que Natanael estaba orando. Y estaba meditando, estaba en su tiempo devocional bajo la sombra de una higuera. Solo Dios sabe exactamente qué estaba orando y qué estaba pensando. Tal vez estaba pidiéndole a Dios, Señor, muéstrame a tu Mesías. Habíamos visto que posiblemente había escuchado a Juan el Bautista. Habíamos visto que él estaba a la expectativa de la llegada del Mesías, como Felipe. Tal vez él estaba debajo de la higuera orando, Señor, muéstrame a tu Mesías. Señor, ¿cuándo vendrás? No sabemos, no lo podemos decir a ciencia cierta, pero lo que Cristo le dijo hizo que Natanael entendiera que él había visto su corazón, que sabía algo que ningún otro hombre podría saber. Vi tu corazón. Cristo le está diciendo a Natanael, vi tu corazón, vi tus deseos. Y aquí estoy, ya llegué, aquí estoy, soy el Mesías. Y lo mismo pasa con todos los que escuchan la palabra. Cuando entran en contacto con la palabra, ya sea leída o predicada, el Espíritu Santo obra convicción de pecado, nos llama y sabemos que hay poder en esa palabra, pero muchos huyen cuando se dan cuenta de que hay algo poderoso en la palabra de Dios, hay algo poderoso en la Biblia. Cristo puede ver tu alma, tus pensamientos, tus motivos y tus deseos, tus pecados ocultos. Obra por medio de la predicación, por medio de su palabra, obra convicción de pecado. Y muchos huyen cuando se dan cuenta de que Dios está obrando en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, de que Dios les ha llamado, de que Dios les ha advertido de su estado perdido. Huyen de Dios cuando se dan cuenta que hay algo más allá de simples palabras de hombres, algo más allá de palabras bonitas y poesía y una manera bonita de hablar en la predicación del evangelio. Lo que quisiéramos de tantas personas que vienen a nuestras iglesias, de tantas personas que escuchan la palabra, de tantas personas que tal vez han estado viendo estas transmisiones, es que respondieran como Natanael. Vean cuál es su respuesta, vean la respuesta de Natanael que debemos de seguir todos. En Juan capítulo 1, versículo 49. Natanael le respondió, Rabí,
Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Natanael nos da un modelo, un ejemplo de cómo hemos de acudir a Cristo, sin dudar, sin esperar, con entrega total en ese momento. Vean, 3 años después tenemos a Felipe dudando, o al menos sin entender plenamente que Cristo era Dios, cuando le dice a Cristo, muéstranos al Padre. Y eso nos basta, lo vimos la semana pasada. Pero Natanael supo de inmediato y se entregó a Cristo como su Dios y su Señor. Después leemos en el versículo 50, Jesús le dijo, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. ¿Te convenciste con mi omnisciencia? ¿Creíste en mí por eso? Bien. Pues apenas comienza lo que vas a ver. Esta es solo una probada. Aún no has visto nada, Natanael. Le dicen 51, de cierto os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así, Cristo le describe lo que vería en los siguientes 3 años de su ministerio público. Y así es también con todos los que llegan a ser creyentes. Eso primero, esa poderosa obra del Señor que obra convicción de pecado en nosotros, que nos convence de nuestra necesidad espiritual, de que somos mendigos espirituales, de que tenemos que acudir a Él para obtener perdón, para ser salvados y transformados. Eso solo es el comienzo de lo que vemos después en nuestra vida cristiana, de todo lo que Dios obra alrededor de nosotros en nuestras vidas. Solo es el comienzo, la conversión. Entonces, la pregunta para todos nosotros esta noche, encaminándonos a concluir, es si nosotros somos creyentes en verdad, creyentes de verdad. Si Dios puede decir de nosotros lo que dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dios, nuestro Dios, nos ve como realmente somos. Ve la intimidad de tus pensamientos y tus deseos, como pasó con Natanael. Te ve cuando nadie más te puede ver. Conoce los secretos más íntimos de tu alma. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios que está tratando con nosotros, el Dios que trata con todo ser humano. Él ve lo que hacemos en secreto, ve lo que hacemos con nuestras computadoras, con nuestros teléfonos, lo que hacemos cuando no hay nadie cerca, cuando no hay ningún hermano cerca. Según Hebreos capítulo 4, versículo 13, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es a quien tenemos que dar cuentas. Muchos viven huyendo de Cristo, tratando de evitar una confrontación con Él, sacándolo de sus mentes. Pero vean, no hay escapatoria real. Tarde o temprano serás confrontado con Él. Doblarás la rodilla aquí sobre esta tierra o doblarás la rodilla en la eternidad, en el día del juicio, cuando ya no habrá oportunidad de conocerle como tu Salvador. Leemos en Hechos capítulo 17, versículo 31, que Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Ese hombre que está escrito con mayúscula en el pasaje es Cristo. Él nos conoce de pies a cabeza, nos ve como realmente somos. No podemos esconderle nada, no podemos realmente huir de Él. Puedes engañar a tu pareja o a tus hijos o al pastor o a los hermanos. Puedes tener a todos los que te rodean engañados, pero no puedes engañar a Dios.
Así que la pregunta es, ¿qué ve en ti? ¿Alguien entregado a Él? ¿Alguien que ha tomado su cruz y le ha seguido sin hipocresía, sin fingimiento, como lo veía Natanael? ¿O alguien a quien solo le importan las apariencias? Puede decir Dios de nosotros: he aquí un verdadero creyente, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo, en quien no hay hipocresía, en quien no hay engaño. Ahora, por último, si tú no conoces a Cristo, si no estás seguro si lo conoces, ¿por qué sigues indeciso? ¿Por qué sigues arriesgando tu futuro eterno? ¿Por qué demoras? Aquí tenemos el ejemplo de Natanael, que vio al Jesús, que vio al Mesías y se entregó a él sin reservas, sin dudar. Y si tú estás pensando, hermano, pero Dios no me ha mostrado su omnisciencia, como lo hizo con Natanael. Dios no me ha mostrado su poder milagroso, como lo hizo con Natanael. Yo te respondo que claro que sí. Para empezar, aquí tienes el registro del milagro, tienes la palabra de Dios, tienes lo que Dios hizo con Natanael y lo que hizo con todos los demás personajes que encontramos en la Biblia. Cada vez que escuchas la palabra de Dios y te sientes convicto, te sientes pecador, te sientes necesitado de un Salvador, necesitado de perdón, Dios te está mostrando su poder, te está mostrando que Él es real, te está mostrando que te conoce, que Él puede penetrar tu mente, que Él puede penetrar tu corazón. Te está mostrando su omnisciencia, igual como se la mostró a Natanael. Sabe lo que has hecho, te llama al arrepentimiento, a la fe. Al tener la Biblia frente a ti en tus manos, tienes la prueba más grande de la realidad de Dios y la invitación más grande a entregarle tu vida, a ser su discípulo, a seguirle de todo corazón. Debes responder hoy como respondió Natanael. Leemos en 49, Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres mi única esperanza, tú eres el Rey de Israel y por lo tanto mi Rey, mi Señor, mi Dueño soberano. Que Dios obre en tu corazón el día de hoy y te ayude a entregarte a Él si no le conoces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por lo que has preservado, lo que has registrado para nosotros respecto a este tu discípulo, Natanael, Bartolomé, en tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos este ejemplo, este retrato de lo que es ser un verdadero creyente en Él, una persona que te teme realmente. Señor, sabemos que hay tantas personas necesitadas en este país, tantas personas necesitadas que han estado siguiendo estas transmisiones o que las han estado recibiendo de parte de amigos y familia. Padre, te rogamos porque solo tú lo puedes hacer. Yo no puedo convencer a nadie, solo tú puedes transformar almas, llamarlas irresistiblemente a Cristo. Señor, obra entre nosotros, te pedimos, bendice los esfuerzos de los que están haciendo la tarea de compartir los videos, de incluso darles like para que tengan mayor difusión. Te pedimos, Señor, que bendigas este esfuerzo, que traigas a más personas a los pies de Cristo. Te rogamos, Señor, que nos uses como usaste a Felipe para alcanzar a Natanael, invitando a que vengan a ver, que vengan a conocer al Cristo, al Mesías, a pesar de que somos siervos inútiles. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Ponemos todo en tus manos, nos encomendamos a ti y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien. Vamos a ver si puedo maximizar esto otra vez. Les mando un fuerte saludo a todos los que están aquí conectados. Vamos a ver, varios me faltaron. Omar, Graciela, Eli, Noemí, Ricardo, buenas noches, Alicia, Luis, Ubi, Gabriel, Armando, Alex, David, Cintia, Alejandro, Rogelio, Nancy, Paco, Mario, David. Saludos a todos. Seguimos pendientes, hermanos. Dios mediante, nos vamos a ver de nuevo el domingo a las 12 del día, como es de costumbre. Yo no veo que haya ningún cambio en la situación con las autoridades, así que hemos de seguir orando y pues preparándonos también. Esto pudiera tomar mucho más tiempo de lo que esperábamos. Yo pensaba que tal vez ya este mes podríamos reunirnos, pero realmente ya no está saliendo nada de parte de las autoridades. Yo he estado viendo las cifras de hospitalización y lo que vi es que aparentemente en el DF está empezando a repuntar un poco la hospitalización, los entubados. Eso no es bueno porque entonces van a frenar de nuevo el semáforo. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Seguimos encomendados a Él. Sigan con sus esfuerzos de evangelismo. Sigan invitando a quienes puedan a ver las transmisiones. También me comentaba un hermano en la semana que yo realmente no soy experto en estos temas, no sé realmente tanto acerca de cómo funcionan, pero me comentaba que los likes sobre las transmisiones empujan y mueven el modelo de la plataforma para que sean videos sugeridos de más personas y tengan más alcance. Así que si pueden hacer eso, si pueden en buena conciencia hacer eso, los invitamos a hacerlo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos Dios mediante el domingo. Sigamos orando por los enfermos. Saludos, América. Saludos a toda la familia Andrade, a toda la familia Nava. Dios les guarde. Nos vemos la próxima, el domingo.